que decirles, ¿no? ¿Qué debo de saber, no? Ajá. Primero es tomar conciencia que en algún momento todos vamos a morir. Ujú. Y a mí, ¿cómo me gustaría morir? Y si hacen ejercicios así prácticos, porque por ejemplo en mi libro ahí Ujú. vienen 2 o 3 ¿Cómo se preguntas. llama tu libro? Despertar del dolor. Despertar del Y luego dolor. viene el dolor, mi mejor maestro, ¿no? Ok. Y son las experiencias de dolor y de trascendencia o de muerte Ujú. de la mayoría de mis pacientes y compañeros, porque son Ujú. puras historias, ¿no? Ujú. De Qué bonito. quienes aprendí. Muy Y bien. entonces hay algo que en el Instituto de Tanatología del Estado de Morelos implementaron, que antes le llamaban la carpeta amarilla, que era la carpeta en donde tenías todo lo que se iba a necesitar Ujú. para el momento de la Como un trascendencia de la checklist, muerte. ahí. Sí, como un checklist, así literal, ¿sí? Y entonces, lo primero que dice esta carpeta, bueno, ya le cambiaron el nombre y le pusieron una imagen bien hermosa, Ok. como que tú te vas elevando hacia el cielo, te conviertes en ángel, ¿no? Y ahí se ve el Espíritu Santo. En la religión que cada quien profesa, Sí. la respetamos. Y entonces, bueno, el primer punto es los documentos importantes. ¿Cuáles son los documentos importantes? Credencial de lector y acta de nacimiento, y ahí va el acta de defunción Sí. cuando toque, ¿no? Ajá. Segunda carpeta, situaciones de banco, tarjetas de crédito, ajá, Bienes. en qué estatus están y los bienes. Y si hay un testamento legal, Ok. ajá, y aquí entra algo que se llama testamento vital. Okay. Y vamos a hacer un apartadito así Sí. súper rápido, te lo explico. A esto se le llama voluntad anticipada. Ajá. Esto quiere decir que si nosotros promovemos la voluntad anticipada, ¿qué vamos a hacer? Que no le tengamos miedo a ese momento y no tengamos miedo de la certeza de que cuando nosotros vayamos a morir, ajá, se vaya a hacer lo que nosotros decidimos. Okay. Tenemos la capacidad para elegir cómo vivir, pero también tenemos la capacidad para elegir ¿Y eso cómo morir. es un documento que se Es deja también? ¿Se notaría equivalente a un testamento o es dentro del testamento? Hoy en día ya aquí en el estado de Jalisco, desde el año pasado de noviembre, eso se puede llevar, se legaliza, y hay un historial que así se llama voluntades anticipadas, que en el Instituto de Palía, que está a un costado del Hospital de Soquipan, ahí ya se están llevando a cabo como los archivos, ya se está autorizando, ¿no? Y antes era... Por si muero sin testamento. Exacto. Existe ese antecedente. Y antes se llevaba a cabo en los pacientes que estaban en cuidados paliativos próximos a morir. Ahorita no. Yo estoy así, no tengo ninguna enfermedad. Qué bueno, hago mi voluntad anticipada, porque estoy en pleno uso de mis facultades mentales, ¿no? Y entonces no le dejo pendientes. Yo tengo una hija, se llama Zoe, 30 años, no la dejo sin ningún pendiente. Sí. Cualquier cosa y ella ya sabe. A ver, en esta carpeta que tiene estos 7 puntos, entonces en el tercer punto viene ahí el testamento vital. ¿Qué incluye el testamento vital? A ver, quiero ser donadora de órganos, sí, ahí lo pongo. Otro checklist pequeñito, ¿sí? Quiero que si por algo tengo un accidente en donde quedo cuadriplégica, en donde caigo en estado de coma o tengo muerte cerebral, sí, dono órganos, no maniobras de reanimación, no medicamentos experimentales, nada que prolongue mi sufrimiento ante la muerte. Esto quiere decir, no me van a acelerar la muerte. Me encantó el doctor cuando explicaba eso, ¿no? Por humanidad. Claro. Por humanidad se tendría que hacer que todos tuviéramos una muerte digna en vez de dolosa. Y aquí viene un artículo, un principio de la bioética en donde nosotros no tenemos que hacer ninguna maleficencia con el cuerpo de nadie. Y a veces en los hospitales que nos acostumbran en la profesión, médicos y enfermeras, a rescatar, a salvar y a curar, hay enfermedades que ya no se curan. Entonces ahí es donde entran los cuidados paliativos. Entonces, este testamento vital incluye eso. No métodos experimentales, nada que prolongue mi vida. Si deseo donar, ¿sí? Y o todo lo que pueda ser donado de mi cuerpo, ¿no? Entonces se cierra, se firma, se ponen 2 testigos que sean mayores de edad, se va y se legaliza y lo tienes ahí tú. De manera que, por ejemplo, tengo un accidente, toco madera, pero bueno, ya estoy preparada. Zoe puede decir, mi mamá pidió esto, no maniobras de reanimación. Y el área médica tendrá que respetar eso en donde esté. Como en México ya está instituido, ¿no? Apenas, esto empezó en el 2008 en el México DF, 2011 se institucionalizó ya en México DF, hasta se hicieron los formatos, y luego Tepic,
y luego no me acuerdo si Monterrey, pero aquí en Guadalajara no lo teníamos en Jalisco. El doctor Arechiga luchó tanto para que se instituyera esto, entonces bueno, ya lo tenemos, gracias a Dios. Entonces, otra parte de la carpeta es decir, ¿qué pienso yo sobre mi muerte? ¿Qué significa la muerte para mí? No, pues para mí va a ser un nivel de pasar, voy a hablar de mí, un nivel de pasar a la trascendencia. Yo siento que mi cuerpo va a quedar aquí y lo pueden incinerar, como deseo que sea mi muerte, pero yo sé que mi alma va a estar en el universo y va a estar en este espacio donde están las almas, que no sé todavía dónde es. ¿Sí? Y luego hay otro espacio de la carpeta que es ¿qué legado dejo? ¿Qué legado dejo? ¿Qué le dejo a mi gente? ¿Cuál fue el sentido de mi vida en este terreno espacial? ¿No? Que eso ya me gusta porque ahí ya estás incluyendo un poquito de conciencia. De conciencia de la persona. O sea, es un trabajo terapéutico, incluso de autoconocimiento. Es de autoconocimiento. Otro espacio, y ya casi terminamos, el sexto, es el poemario. Me gustaría que dijeran estos versos en el momento, si quiero misa, si quiero 3 misas, si quiero novenario, dejo esto, me gustaría que me pusieran un vestido blanco, mis guarachitos blancos, que me pintaran así lindo, que me dejaran mi cabello suelto, así, y que dijeran estas palabras, ¿no? Qué bonito eso está padre. En el último es como todo mi historial, retos que tuve, trascendencia que tuve en vida, lo que me hizo tener un sentido por la vida, cumplí con mi misión de vida, me quedo satisfecha si en este momento me alcanzara el término de mi vida, mi trascendencia o la muerte, sí. Qué perfecto. Y todo eso eso le da tanta tranquilidad a las personas. Sí. Porque esa carpeta, me imagino que una vez que la tienes, pues también das aviso a los familiares o a alguien cercano. ¿En dónde está? Aquí voy a dejar esta carpeta en caso que aquí vienes y la abres. Aquí está todo. Eso, cuando en el 2011 que yo estudié tanatología, vinieron de Morelos y nos dieron un tallercito, súper tallerzón, ¿no? Entonces, yo me lo dejé así de tarea y ellas nos los dejan de tarea. Y yo lo empecé, pero lo aterricé el año pasado porque ya se autorizó lo de la voluntad anticipada y porque estoy bien involucrada, porque soy enfermera también paliativista, no comenté eso, se me fue, paliativista. Entonces, pues de alguna manera la congruencia yo creo que nos marca el camino. Si tú estás trabajando con personas que te expresan cómo se sienten ante la muerte, pues tienes que tener bien calibrado tú también cómo te sientes con tu propia muerte o con la muerte de un ser querido. Cuando yo trabajé sobre la muerte de mi hija, ha sido uno de los trabajos más dolorosos que he tenido. Sí, claro. Entonces yo dije, wow, señal de que esto me está metiendo a las grandes ligas porque me voy a enfrentar ante mamás, ante la pérdida de una hija. Y así me pasó y lo puse en el libro. Llega conmigo una paciente que una semana antes su hijo se había quitado la vida porque se suicidó. Imagínate el impacto. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, ¿me permites tantito? Sí, fui como que hice al baño, pero a hacer otra cosa, mis necesidades. Me lavé la cara, empecé a llorar, me miré al espejo y dije, Dios, ayúdame porque ¿qué voy a hacer ante tanto dolor? Y así me llegó como iluminación. Escucha, sé tú, escucha el dolor, mira el dolor, sé comprensiva con el dolor, llénate de ese dolor y acompaña en el dolor. Moni, ahorita que tocas ese tema, ¿cómo le haces tú y cómo le recomiendas? Porque todas las personas que están al servicio de los demás y más en este tipo de situaciones, híjole, pues ¿cómo te vas a dormir a tu casa, no? De repente, o sea, aunque no, te tienes que involucrar y tienes que conectar y estar ahí, pero al mismo tiempo una parte no se tiene que enganchar porque pues te vas con todas las cosas, ¿no? Si a veces se va uno de la oficina o cosas así con un problemita de que sí, me van a cerrar esto, pendientes, ¿no? Otra vez esa palabra. ¿Cómo le llaman eso? ¿Es un mantenimiento? Sí, mira, en el ámbito de las carreras humanitarias, por ejemplo, maestros, policías, bomberos, psicólogos, enfermeros, médicos, por ahí me pierdo tantito, pero son muchas las carreras humanistas, abogados también, aunque no lo crean. Tenemos nosotros que estar en autoconocimiento permanente. ¿Por qué? Porque podemos tener esta tendencia a caer en el burnout, que viene siendo el estrés laboral, ¿sí?
en cuidados paliativos y cuando estamos nosotros en la tanatología y también el personal de enfermería que se involucra con sus pacientes, por ejemplo, las terapias intermedias o las terapias intensivas a veces son de prolongación y no nada más te involucras con los pacientes, sino también con los familiares y con el dolor. Entonces hay algo que se llama síndrome por compasión. Síndrome por compasión. Okay. Ajá. ¿Qué es eso? Entonces es cuando hacemos un estrés ante el dolor. Y nosotros nos fusionamos tanto con el dolor que nos despersonalizamos porque estamos en el rescatar a las personas desde el dolor que nos perdemos de nosotros mismos. Entonces llega un momento de abatimiento, de desgaste, es un desgaste mental, espiritual, emocional, físico. Lo primero que llega es el desgaste físico, tanto en el burnout como en el síndrome de compasión, por compasión. ¿Sí? Y entonces, lo primero que tenemos que tener bien presente es que nosotros no vamos a salvarle la vida a nadie. No somos rescatadores. ¿Sí? Porque entonces nos convertimos en unos sanadores heridos. De acuerdo. Entonces, primero considerar que yo no le voy a salvar la vida a nadie, que estoy a tu servicio y estoy afinada en mi instrumento personal. ¿Cuál es mi instrumento personal? Lo que miro, lo que escucho, lo que digo, también lo que recibo a través de la escucha, lo que siento y cómo me comparto contigo. Si yo tengo bien afinado lo que pienso y lo que siento, lo estoy haciendo, estoy en un nivel de congruencia que obviamente en ese momento pospongo, respiro, me doy cuenta que me estoy involucrando, respiro, me mantengo, actúo, acompaño desde mi ser misericordioso y cuando salgo hago mi catarsis, hago mi drenaje, hago mis meditaciones, me depuro, otra vez vuelvo a recuperar mi energía y me doy cuenta, y si tengo que llorar porque murió mi paciente, María Félix, de la cama 302, y que estuvo conmigo mucho tiempo y que yo fui su enfermera, su psicóloga, su terapeuta, pues lloraré. Y le hago una carta y cierro el ciclo ahí, porque si lo dejo se me va a ir pegando más esta muerte, más otra muerte, y terminamos como lo que te expliqué hace rato. Cuando estudias, Néstor, Moni, ¿les enseñan eso? No. Porque eso es importante. Yo me acuerdo cuando la doctora que me habla para decirme que mi papá ya había trascendido, se soltó llorando. Yo ya tenía ahí un mes. O sea, yo había llorado todo lo que casi había llorado y después seguí llorando, pero en ese momento que me dice, yo descansé, porque también lo hice, pero ella como que le llegó ese pico. A eso se le llama duelo anticipado. Ok, lo que yo empecé a hacer. Porque como veías a tu papá delicado, grave, terapia intensiva, que significa proximidad a la muerte. Lo estás viendo. Sí, entonces se llama que tu cuerpo, tu corazón, tu mente, aunque nos duela, aunque es difícil de reconocer, se va preparando, se va poniendo como pequeñas grandes curitas a frontalizar con la realidad y ya nos anticipamos al duelo, ¿no? Sí. Pero cuando es como una muerte abrupta, pues es un bioshock súper tremendo. Entonces, a la doctora lo que le pasó es que, pues, obviamente es humana, siente, pero se permitió esa descarga. Llorar con ustedes. Sí, esa descarga. ¿Qué es lo que te decía? Que no les enseñan esto. No. Generalmente porque a diferentes niveles les pasa a todas las profesiones que acabas de decir. Entonces, en alguna ocasión tuve la oportunidad y la suerte de ver a Patch Adams, el original, y él nos decía en una conferencia eso, que ellos iban y después de eso se forzaban a estar en círculo, a abrazarse y a llorar todos juntos. O sea, después de hacer las intervenciones. A tener una crisis depurativa, así se le llama crisis de sanación. Pones tu incienso, el que más te guste, tienes un ritual, haces una descarga, exprimes toallas mojadas, o también te pones una almohada y con un grito súper tremendo. El hecho es hacer esta descarga para seguirme preparando para los otros encuentros que van a ser dolorosos. Y más si estás en esa área, ¿no? Que no esto apenas empezó cuando empezaron los cuidados paliativos. Esto viene de España, casi de Europa, con los hospice, en donde dice, a tanto proximidad con el dolor, te pierdes de ti mismo y ya eres el dolor, vives el dolor. Pues entonces es que te transformas en la energía con la que convives. Se le llama
síndrome por compasión. Síndrome Ajá, por compasión. porque yo me afilio. El síndrome tanto es a tu cuando dolor, ya estás ya dentro. estás- O sea, traes ya- ese síndrome. ya traes todas las Y para características. una vez que, para evitarlo o salir de eso, hay que hacer esas descargas, ese Todo, mantenimiento. estar en constante afinación con todas mis herramientas. Ujú, Primero ujú. las físicas, Sí. después las herramientas y técnicas que aprendo Ujú. para hacer esta descarga, Sí. ¿sí? Y estar más limpio, más Ujú. coherente a la hora de entregarme a la vida. Claro. Es una Wow. entrega Sí, total, no, es no, una es que pero entrega es todo energética un hermosa, tema, ¿eh? pero fíjate, hoy que lo vives, pues hace cuántos años, o mucha gente todavía que está dedicada a esto, no lo hace y cae en esos picos de repente de ese síndrome o el burnout que mencionabas por mil cosas o deja de atender afuera y de estar tan clavado ahí, ¿no? Porque sí De es hecho, yo creo complicado. que yo le tomé más sentido a esto y Ujú. me enfoco así Ujú. en ver cómo las personas pueden transitar sin ansiedad, sin depresión, por mi historia de vida, por lo que yo Claro, pasé. claro. Porque cuando yo estuve en los acompañamientos, pues me Ujú. dijeron, no te diste cuenta, pero sí estás deprimida. Sí. No te diste cuenta, pero sí esto se llama ansiedad. Ujú. No te diste cuenta, lo Ujú. único que te diste cuenta es que te sentías estresada. Sí. Y entonces, hoy en día que la información está al alcance de Ujú. todos, hay algo que se está visualizando mucho y exponiendo mucho que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Ok. Psico, mente, neurológico, Ajá. de sustancias químicas, neurotransmisores, Ujú. psicoinmuno, del sistema inmune, Ok. endocrino, hormonas, Ujú. inmunología. Ajá, Entonces, sistema todo inmune. esto es conciencia pura. Claro. Y la tanatología